Unidos y se proclamó la igualdad formal de todos los colores y razas ante la ley. La trata de esclavos concluyó y la esclavitud, aunque no se abolió a pesar de las promesas de los libertadores, se condenó a su extinción, así como el tributo de trabajo forzado efectuado por los indios. Esta paleta de cambios parece retrospectivamente impresionante, pero ¿cuál fue su contenido social real? Correspondió no al ascenso al poder de una clase burguesa o siquiera a una aristocracia rural capitalista, sino a la dominación novedosa de una oligarquía rural que todavía utilizaba diversas formas de peonaje, arrendamiento, aparcería y servidumbre por deudas. Esto es, sistemas de trabajo de tipo precapitalista, que eran formas modificadas del legado feudal de la época colonial. La producción agraria, sin embargo, se hallaba ahora orientada cada vez más hacia los mercados externos. Entre tanto, los comerciantes locales, peninsulares o criollos, habían disminuido o desaparecido de escena durante estos años, bruscamente orillados por la competencia británica, cuyos agentes predominaban ahora en los puertos de la región. Las dos grandes novedades de la época que siguió a la independencia fueron estas. Por un lado, la hegemonía previa de las comunidades comerciales se quebró y por primera vez los hacendados se convirtieron en la clase dominante de la América hispánica. Por otro lado, estos terratenientes tendieron ahora a orientarse cada vez más hacia la exportación. Este resultado global de los procesos de emancipación nos ayuda en particular a comprender mejor la función anticipatoria y vanguardista de la élite mantuana de Caracas, un grupo que pudo hacerse con la dirección del movimiento continental a favor de la independencia porque prefiguraba su vocación última. Sin embargo, esta vocación precisó de un largo tiempo para hacerse realidad. El otro aspecto importante del resultado de las guerras de liberación fue el estancamiento económico que siguió a las mismas. A este respecto también puede medirse la distancia que separaba el ciclo emancipador en la América española de las principales revoluciones acaecidas en el mundo del Atlántico Norte. En lugar de acelerar los esfuerzos de producción, la independencia acarreó un profundo estancamiento y en algunos casos, como en México, una verdadera regresión que se prolongó durante 2 o 3 décadas hasta mediados del siglo. Las razones de ello no son ningún misterio. Internamente, comparado con el viejo régimen imperial, muchos de los nuevos estados aunaban una mayor presión fiscal dirigido a sostener mayores instituciones militares con un menor orden público, legado de las guerras que ahora se prolongaron en forma de caudillismo posbélico y bandidaje. En general, las condiciones locales de producción no mejoraron, sino que se deterioraron. Externamente, los mercados metropolitanos ofrecieron en la primera fase de la revolución industrial poco espacio de maniobra para un consumo al alza de los productos tropicales, sin que existiera tampoco capital excedente en la era de la construcción del ferrocarril en Europa y Norteamérica, susceptible de ser invertido en las repúblicas hispanoamericanas. Únicamente se produjo un cambio de cultura cuando después de 1850 estas condiciones se modificaron y el capital metropolitano comenzó a fluir con fuerza a América Latina para promover su primera aceleración económica real en el seno
en el seno de una economía mundial en la que el descubrimiento de oro en California habría integrado finalmente a todo el continente, incluida la cornisa del Pacífico, en los circuitos internacionales predominantes. La principal excepción importante a esa pauta fue el Estado que hoy es Argentina. Si las guerras de independencia devastaron de tal modo Venezuela que la recuperación económica allá fue muy lenta, la región de La Plata no sufrió desastres comparables y bajo el gobierno de Rivadavia se establecieron las bases de su rápido desarrollo posterior, al socaire de la concesión de vastas superficies de tierra pública para su conversión en enormes ranchos privados, que se produjo bajo el mandato de Rosas. Obviamente, la revolución criolla más urbana y burguesa en su composición desencadenó tras ella el desarrollo comercial más poderoso, que culminó finalmente en el gran boom exportador argentino de la segunda mitad del siglo. Pero incluso en este caso, el resultado social del programa del liberalismo porteño iba a ser la creación inédita de una oligarquía rural en la cuenca del Río del Plata que sometió a sus poblaciones gauchos a nuevas formas de dependencia y que pesó fatalmente sobre el futuro del país. Las guerras de independencia de la América española, preparadas y precipitadas desde el exterior por el impacto acumulativo de las revoluciones burguesas de América del Norte, Inglaterra y Francia, crearon un simulacro de estados capitalistas nacionales en América Latina aproximadamente 50 años antes de su emergencia en sociedades europeas como Alemania e Italia. Pero bajo el caparazón de este nuevo orden político, una clase social agraria había expulsado a una clase comercial urbana y una economía que era todavía precapitalista en muchas de sus relaciones de producción registró poco o nulo avance en el volumen producido o en la productividad, hasta que el impacto de la revolución industrial metropolitana tras décadas después lo sacó de su inercia. El conjunto de esta experiencia sugiere algunas reflexiones conclusivas sobre la función de las superestructuras en la historia. No cabe dudar de la enorme importancia que tuvo para el estallido de las guerras de emancipación la atracción ejercida por el mercado mundial, conformado sobre todo por Inglaterra y Holanda, y el golpe aplastante propinado al absolutismo español por Francia. Pero, si nos preguntamos qué desencadenó e inspiró en el seno de estas condiciones estructurales las apasionadas luchas de los libertadores, sin las cuales no se habría producido guerra alguna en la América española, y todavía menos la independencia, únicamente puede haber una respuesta. Fue la ideología más avanzada de la Ilustración, mediada sobre todo por el ejemplo de las revoluciones norteamericanas y francesas. Lo que evidencia finalmente el panorama de la emancipación es el poder autónomo de estos sistemas superestructurales, ideas y principios, doctrinas y programas, injertadas en un contexto casi totalmente extraño al mundo en que se originaron, pero en el que encontraron receptores y portavoces que demostraron contarse entre los más elocuentes y dedicados de toda la experiencia de la Ilustración. La eficacia desplazada de estas superestructuras ideológicas podría parecer que contradice una concepción materialista convencional de la historia.
Pero el destino de estos sistemas confirma, por el contrario, una concepción menos convencional. Porque el extraordinario poder de las ideas revolucionarias de la Ilustración se limitó a la tarea de destruir el viejo orden, siendo casi completamente incapaz de crear el nuevo orden a la que aspiraban los libertadores, ya que no existían las condiciones estructurales necesarias para ello en las sociedades postcoloniales. Esto es, no existían las relaciones económicas y las clases sociales que por sí mismas podrían haber hecho realidad las orgullosas promesas de la Constitución de la Primera República Venezolana, la Primera República en América del Sur. Libertad, igualdad, propiedad y seguridad. Las determinaciones materiales que confieron su poder a estos ideales superestructurales también les privaron del mismo. Una trágica conciencia de las discrepancias que surgieron después entre los objetivos declarados y los efectos reales de la independencia, acecha los últimos escritos de Bolívar, más lúcidamente consciente que cualquiera de sus contemporáneos del fracaso de las liberaciones, de las revoluciones hispanoamericanas como una empresa humana más amplia de liberación. Siento vergüenza al admitirlo, escribió, pero la independencia es el único beneficio que hemos ganado a costa de todos los demás. Dirán de mí que he liberado el nuevo mundo, pero no que haya mejorado la felicidad o la estabilidad de una sola nación de América. El lacerado epitafio de la generación que combatió por la emancipación puede leerse en sus famosas palabras finales. Aquellos que sirven a la revolución harán en el mar. Gracias. A continuación tendremos 20 minutos para el refrigerio, al regreso la ponencia del profesor Ever Klein y la sesión de preguntas.